Después de un mes de agosto dedicado a la lectura a orillas del lago Léman, decidí concentrar mis esfuerzos en contactar con otras editoriales, puesto que al parecer Ediciones Claroscuro no estaba interesada en publicar mi libro. Aún así, fue a esta editorial justamente a la que llamé en primer lugar una vez terminadas las vacaciones. Ayer el señor Strasser pasó la orden para la lectura de su manuscrito, me dijo su secretaria cuando me presenté con mi apellido de soltera. ¿Me está hablando en serio? Yo envié ese manuscrito desde hace más de 3 meses. Sí, ya lo sabemos y le pedimos disculpas. El señor Strasser estaba esperando los manuscritos de otra autora que también escribe sobre chamanismo y como las dos viven en Ginebra, él no quería comprometerse con usted. La llamaremos en cuanto tengamos noticias, agregó. Para aumentar las probabilidades de publicación, envié los manuscritos a otras editoriales en Ginebra. En vista de que a finales de noviembre no había recibido respuestas de ninguna, decidí llamarlas por teléfono. También esta vez comencé por Ediciones Claroscuro. ¡Aló!, me contestó alguien que reprimía un gran enojo. Estuve tentada de decirle, siento mucho haberlo molestado y de cortar la comunicación, pero en lugar de esto, mis cuerdas vocales emitieron una voz tan agradable que ni yo misma la reconocía. Buenos días, señor Strasser. No dudé que se tratara de él. Me llamo Nora Magno y hace algunos meses... Oh, sí, el señor Strasser me interrumpió. Justo en este instante acababa de preguntarle a mi secretaria si ya se había comunicado con usted. Su voz era ahora suave. Hemos leído su manuscrito y nos ha gustado mucho. Mi sorpresa fue tan grande que tuve la impresión de estar soñando. Pensamos que es un buen material para ser publicado. El señor Strasser continuó. Si todavía está de acuerdo en publicarlo con nosotros, podríamos enviarle un contrato para que estudie las bases. Una semana más tarde, después de haber estudiado con detalle las bases del contrato recibido por correo, llegué a la editorial para reunirme con Theo Strasser. En el fondo de una sala grande en la que se encontraban cajas y anaqueles de libros apoyados a las paredes laterales, estaba su secretaria. «Por favor, siéntese», me dijo mostrándome los sillones que estaban dispuestos entre ella y la puerta de la oficina, que supuse se trataba de la de su jefe. El señor Strasser está ahora mismo hablando por teléfono, pero en pocos minutos la recibirá, agregó. Sobre la mesita de centro, un grupo de libros publicados por la editorial estaban dispuestos en forma de abanico. Tomé uno y examiné la portada antes de hojearlo. El papel me pareció de buena calidad y los caracteres de escritura de buen tamaño. Iba a tomar otro cuando la secretaria me dijo que podía pasar. Me puse en pie y a medida que me acercaba a la puerta, continuaba, increciendo, las palpitaciones de mi corazón. Theo Strasser estaba poniéndose en pie cuando aparecí en el umbral de la puerta. Al verme, interrumpió su movimiento y perplejo exclamó: «Pero usted es Nora Strasser». Yo también estaba sorprendida, puesto que reconocí en este hombre al que estaba conversando con Patricia el día del estreno de la obra Soy Dios. «Mucho gusto», confirmé extendiéndole la mano. Strasser es mi apellido de casada, pero he decidido publicar mis novelas con mi nombre de soltera. Entonces, he estado esperando los manuscritos de Nora Strasser y resulta que ya los tenía en mi poder, dijo sonriendo mientras tomábamos asiento. No entiendo por qué no quiso leer los manuscritos de 2 autoras diferentes. A causa de mi amiga Patricia Hawk. Ella es una lectora
exigente y ella me dijo que una amiga suya había pasado un periodo de tiempo largo con una chamana de América Latina y que quería publicar un libro. Ella me dijo que esa amiga se pondría en contacto conmigo, pero lo único que retuve fue su apellido por ser igual al mío. Algo en el hombre que estaba sentado frente a mí me llamaba poderosamente la atención. No me parecía conveniente publicar y promocionar a dos autoras que escribían sobre los mismos temas. Me parecía que debía escoger a una de las dos y quería estar seguro de no equivocarme. Theo Strasser y yo nos sonreímos y nos quedamos mirándonos a los ojos. Sentí una alerta profunda directamente en mi corazón. Tengo la impresión de conocerte, me dijo. Disculpe, ¿podemos tutearnos?, agregó. Claro, con gusto. Los dos volvimos a sonreírnos y sentí que su mirada me cubría, que su esencia cálida se introducía en mí. Theo Strasser bajó la mirada. ¿Tu esposo es suizo?, preguntó después de aclarar la voz. Sí, es suizo, pero vive en California. ¿Cómo que vive en California? ¿Ustedes están separados? Aunque no era mi costumbre hablar de mi vida privada, le hablé de mi esposo y de mi relación con él. También le hablé de mi tierra natal y de doña Chuli, la chamana de la que me había inspirado en mis escritos. Tu esposo es mi primo, aseguró cuando le dije que su nombre era Mark. Claro, ¿cómo no lo adiviné antes? Cuando Mark supo que yo tenía la intención de publicar mi obra, me dijo que tenía un primo que era dueño de una editorial esotérica, pero en ese momento no me interesé en ese detalle que tal vez me habría facilitado la tarea. Qué pequeño es el mundo y cuántas coincidencias. No pude evitar recordar a doña Chuli cuando me habló de las coincidencias que se llevarían a cabo en mi vida. A propósito de coincidencias, la mayor parte de los asistentes al estreno de Soy Dios a finales de mayo eran familiares de los jóvenes que actuaban. ¿Tenías tú también algún familiar o asististe por pura casualidad? Hice énfasis en la palabra casualidad, ya que no creía en el azar y pensé que según su reacción podría determinar en qué nivel de su búsqueda espiritual se encontraba, pero él pareció no comprender el mensaje. Soy el padre de Claudia. Moví la cabeza de arriba abajo y mi semblante, un tanto grave, debió de haberle indicado que estaba al corriente de la enfermedad mental de su mujer, ya que bajó la mirada. Entonces tuve la certeza de que sentía en mi interior su dolor. Entonces, ese contrato, dije más para sacudirle su tristeza que para acelerar nuestra entrevista. Theo y yo leímos juntos el contrato, luego lo firmamos. Básicamente, él se comprometía a llevar a cabo la publicación del primer libro en un periodo de 1 año y del compendio de relatos 1 año después, pero me dijo que tenía la intención de terminar la primera publicación a principios de abril para participar en la Feria del Libro de Ginebra con mi novela como novedad. Al día siguiente me desperté radiante de felicidad. Me sentía completa. Pensé que esa sensación tenía que ver con la firma del contrato, pero luego intuí que tal vez Theo tenía algo que ver con ese sentimiento. 2 semanas después de la firma del contrato con Ediciones Claroscuro, se celebró la fiesta de Navidad organizada por la Sociedad de Escritores de Ginebra, a la cual yo pertenecía desde hacía poco tiempo. En vista de que había nevado todo el día, pensé en quedarme disfrutando del calor de mi apartamento. Pero una vocecita hecha de puro sentir me soplaba que fuera a esa actividad.
Traté de buscar excusas. Me decía que no conocía a nadie, que tal vez aquel lugar estaría lleno de snobs, que a fin de cuentas, con el frío que hacía, probablemente habría poquísima gente, pero la vocecita continuaba tenaz hasta que finalmente decidí ir. A las 9 de la noche, cuando llegué a la fiesta, la sala estaba repleta de gente, y como lo había sospechado, no veía a ninguna persona conocida. Al reparar en que yo era nueva en la sociedad, uno de los miembros de la directiva me dio la bienvenida y al saber que era originaria de Panamá, me presentó a una mujer de pequeña estatura que también era panameña, pero a quien, a juzgar por la poca atención que me brindó, no le interesé. Me dirigía hacia la mesa de las bebidas cuando alguien, con una copa de champaña en la mano, se detuvo frente a mí. Alcé la cabeza lentamente y me encontré con la mirada profunda de Theo. Fue tanta la sorpresa que hasta me sentí proyectada hacia atrás, como si estuviera reviviendo sentimientos de otra época. Era una sensación de déjà vu mezclada con déjà senti.